Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde aquí del laboratorio de LabCeram. Hoy día que este tipo de pláticas bajo estas plataformas son muy recurridas por la misma situación en la que nos encontramos. Entonces, agradeciendo a Ivoclar por la invitación para compartir parte de lo que realizamos en el laboratorio. Y bueno, un saludo a Alex y a su equipo que nos ayudan a hacer posible esta transmisión. Y bueno, empezando, vamos a platicar un poco sobre la rehabilitación sobre implantes. En este caso vamos a hablar propiamente en la zona anterior y del implante unitario. LabCeram, bueno, es un laboratorio que lleva bastantes años trabajando sobre implantes y vamos a platicarles la manera en que nosotros hacemos este tipo de rehabilitaciones. Bueno, antes que nada es importante conocer el tipo de material con el cual vamos a rehabilitar nuestra restauración. En este sentido, hablando propiamente de si vamos a utilizar un metal, un circonio o un disilicato de litio. Tenemos la selección para este tipo de materiales siempre es muy importante para tener una rehabilitación lo más predecible posible y que tenga sobre todo integración, ¿no? Que es lo más importante y más sobre este tipo de restauraciones. Como sabemos, hay diferentes tipos de pilares con los cuales podemos trabajar y unos que hoy se manejan mucho son los calcinables y la rehabilitación más común que trabajamos es la rehabilitación atornillada sobre implantes o propiamente la de metal porcelana atornillada. Como ven, aunque sea sobre metal, porcelana no pierde su estética, siendo también una de las restauraciones que más se manejan, la atornillada sobre metal. También algo que hoy se maneja mucho es todo esto de la tecnología CAD/CAM sobre este tipo de tratamientos que nos hace todavía mucho más predecible los resultados. Además de su integración con la estética que manejemos en la cerámica para dar unos resultados bastante estéticos y predecibles en el asentamiento. Como vemos, las coronas que aquí manejamos se ven bastante digo, al verlas terminadas, estéticamente se ven bastante bien, aún siendo metal porcelana. Ahora, vamos a checar aquí con algo que es muy importante, la selección de los pilares para este tipo de restauraciones, ¿no?
ya que pues es muy diversa la gama que hay para nosotros poder escoger cuál manejar, qué tipos de pilares vamos a manejar. Estos son algunos de los pilares que se manejan en el mercado también, obviamente dependiendo de la casa comercial de implantes que se manejen. El primero es un recto de titanio provisional, el T-Base, que también vamos a hablar un poquito de él, de la manera más indicado posible para no tener problemas. El recto de titanio tradicional para el cementado, para hacer una técnica con una cementada, y al final con un calcinable que propiamente no es el totalmente calcinable, pues no es un aditamento que recomendemos mucho, pero que también existe en el mercado. El, el T-Base es uno de los aditamentos que se utiliza mucho hoy en día. Sin embargo, con este tipo de aditamentos sí debemos de ser muy cuidadosos, ya que de inicio, cuando salieron mucho al mercado estos T-Base, solamente existían del tamaño muy pequeño, que eran 3 milímetros. Entonces, ahorita vamos a ver cómo quitar esto, porque se volvía un problema, ya que es muy pequeñito, ¿no? Entonces, a veces si la colocamos en un central, eh, eh, digamos un central que va a medir 11 milímetros, si utilizábamos un T-Base de 3 milímetros, pues teníamos muchos problemas, ya que se podían descementar muy fácilmente. Entonces, ya poco después las casas comerciales sacaron también T-Base ya un poco más altos, los de 5 milímetros. Entonces, esto ya mejoró muchísimo la forma de trabajar con este tipo de aditamentos, ya que los movimientos de palanca se eliminaban y ya no había tanta, más que nada, de cementación o fracturas. Ahora, ¿cuál va a ser el adecuado? Pues eso es lo que nosotros vamos a analizar ahorita, ya que hay que tomar varios factores de la misma rehabilitación que vamos a hacer. En eh, en este aditamento, que es un provisional de titanio, también se volvió una buena opción para rehabilitar este tipo de coronas. Vemos los aditamentos analizando el modelo, cómo se ven en diferentes vistas, la vista oclusal. Vemos el central. Para este tipo de aditamentos sí hay que tener mucho cuidado, que su colocación sea lo más óptima posible, ya que esto nos va a ayudar a hacer más predecible nuestra restauración. Por ejemplo, si vamos a rehabilitar una corona en un central y queremos una corona en IMAX, pues sí debe estar muy bien colocado el central, ya que puede perder mucha resistencia, mucho más a la altura de cervical, a la altura del cíngulo, ya que queda un cinturón muy delgado y se pudiera fracturar en el movimientos de palanca. Vemos la vista palatina, como vemos los grosores que se van a manejar para la corona a restaurar.
Ahora, veamos el manejo tradicional de un T-Base, de un pilar T-Base de 3 milímetros. Aquí vamos a analizar un poquito lo que es esta restauración de manera tradicional. Cuando nos mandan solamente el T-Base, hacemos un encerado completo de la pieza restaura, en este caso molar. Poco a poco revisamos toda la cara oclusal, ¿sí? Una vista de toda la corona. Y vean el tamaño de la corona restaurar y el tamaño del T-Base. El T-Base, como ven, se ve muy pequeño al lado de lo que va a ser la corona restaurar. En este caso es extremadamente grande, ¿no? Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado para no tener problemas a futuro. Vamos revisando con guías cómo va a quedar la restauración. Checamos muy bien el espacio que tenemos en oclusal. Esto es todo el proceso que hacemos en el laboratorio. Ponemos en el sistema tradicional de prensado en este tipo de restauraciones. Obviamente, para una restauración de este tipo, vamos a utilizar la técnica de inyección con una pastilla en MT, que es la que me da un tono muy acercado a lo que nos haya pedido nuestro clínico, y con un poco de maquillaje ya realizar los pequeños contrastes de color de la misma restauración. Aquí es muy importante, bueno, en este caso no vamos a tener problema con que se transluzca el T-Base, ya que para que se pueda bloquear el color grisáceo o metálico de algún T-Base o algún recto de titanio, pues con 1 milímetro de grosor que tenga la corona es suficiente para bloquearlo. Y también, obviamente, con la pastilla que hayamos puesto, como les comentaba, una MT queda muy bien para este tipo de restauraciones. Existe también la HT, pero desafortunadamente a veces se puede ir mucho hacia el gris este tipo de pastillas. Aquí tenemos la vista de la corona una vez recuperada. La revisamos con el T-Base. Aquí revisamos muy bien todo lo que nos indican la elaboración de esta restauración, los movimientos oclusales, puntos de contacto, y que haya sentado perfectamente bien el T-Base. Ahora vean la diferencia y el tamaño del T-Base contra la corona. Bueno, esto es lo que se hacía cuando no había muchas alternativas de pilares T-Base para este tipo de restauraciones. Entonces, podríamos tener, en este caso, un pequeño problema de que se pudiese descementar al ser tan pequeño la base de T-Base. Una vez terminada la corona, revisamos
cómo queda todo, toda la corona ya en el modelo. Vean los tamaños en comparación con sus dientes tanto en el mesial, el- la corona que tenemos en tal, todo el volumen de esta corona es bastante amplio para un T-Base de este tamaño. Bueno, ahora vamos a revisar otro tipo de pilar que también nos ayuda mucho para este tipo de restauraciones, como es un pilar recto de titanio, ¿no? En este caso, para un recto de titanio, que también es una de las restauraciones más comunes y también bastante predecibles, ¿no? En este caso, solamente vamos a darle eh, paralelismo. En este caso vamos a hacer una restauración cementada. Revisamos la vista oclusal, la vista del T-base del recto de titanio ya recortado. Revisamos cómo se ve con los dientes antagonistas, los proximales, y cómo vemos los grosores que tenemos hacia nuestras caras mesial, distal, el grosor que vamos a tener a vestibular o a lingual. Entonces, una vez encerada la cofia, damos el volumen que se necesita para esta restauración y hacemos el colado y revisamos todo esto también con el asentamiento del T-base. Se checan, se checa todo esto también con ayuda de nuestras guías, que tengamos espacio para el montaje de nuestra cerámica. Aquí, en este sentido, vamos a revisar un poquito cómo es que realizamos en el laboratorio el montaje de una corona, en este caso de un molar. Entonces revisamos cómo es el montaje tradicional de un molar. Una vez teniendo opacado nuestro metal, pues lo más importante, bueno, es bloquear un poquito este opacador o esto grisáceo que puede salirnos del metal. Bueno, colocamos de dentina, posteriormente dentina, totalidad para controlar el tamaño del cuerpo. Hacemos unos desgastes para colocar los efectos internos si es que lo necesitamos. Y al final vamos a hacer el montaje de los esmaltes para darle esa transición de la cara oclusal hacia la área cervical de nuestra restauración. Bueno, retiramos con cuidado la corona una vez que la tenemos montada. Como recordarán, tenemos una base de titanio, la retiramos y la ponemos a nuestro horno a cocer. Ay, perdón, permítanme un tantito. Bien, una vez terminada nuestra restauración, ya revisamos que todo esto haya quedado bien en cuestión de los puntos de contacto, perfil de emergencia, la cara oclusal, el antagonista y
Y una vez terminado todo este montaje, bueno, ya es el clínico decidirá si va a cementar este tipo de restauración sobre implante de manera provisional o de manera definitiva. Esto, bueno, ya es una decisión del clínico. Y bueno, eso es en tipo de la restauración de una metal porcelana tradicional. Ahora vamos a revisar el pilar calcinable, totalmente calcinable. Bueno, como les mencionaba en un inicio, no es un pilar que nosotros recomendemos, sí, pero pues nos llegan. Para trabajarlo hacemos todo lo posible para que tenga el mejor asentamiento, pero vuelvo a repetir, no es un aditamento que en el laboratorio nosotros recomendemos porque sí, muchas compañías aseguran que van a sentar perfectamente bien, que una vez que lo calcines no tiene alteraciones, pero eso es prácticamente imposible que pase, ¿no? Tomemos en cuenta que un calcinable, un calcinable por el simple hecho de la expansión y contracción de los investimentos para calcinarlo, desde ahí existe mucho movimiento. También a la hora de fundirlo, hay mucho movimiento en su plataforma, ¿no? Hay muchas desventajas en este tipo de aditamentos, ya que, pues como tenemos que revestirlo de manera manual o cualquier técnica que utilicemos, pues es muy probable que lleguen a existir pequeñas microburbujas en su plataforma, ¿no? Entonces, este tipo de aditamentos, como lo comento, tiene muchísimas desventajas, ¿no? Puede llegar a tener porosidades, puede llegar a tener es casi seguro que no haya un asentamiento perfecto y eso ya ha sido más que comprobado a nivel microscópico. No hay, no hay forma de que un aditamento de estos tenga un asentamiento predecible. Entonces, solamente se los mencionamos para que analicemos muy bien, pues, para qué lo podemos utilizar, ¿no? Sí tiene muchos usos, a lo mejor para hacer un provisional o para hacer cualquier otra cosa, pero no de manera definitiva. Entonces, siempre es muy importante que la base, por lo menos, sea maquinada de fábrica, ya sea una base de cromo cobalto y calcinable o la base de titanio. Y bueno, la más recomendable obviamente es el calcinable con base de oro, que desafortunadamente pues aquí lo que tiene el problema es que es su alto costo, ¿no? Vemos este calcinable y este calcinable pues bueno, vamos a analizarlo, qué es lo que debemos de cuidar para la elaboración del cuerpo que vamos a conformar en este tipo de pilar. Como ven aquí, ya se le dio un cuerpo a este pilar con tomando en cuenta los tamaños que vamos a recuperar o más bien vamos a diseñar sobre este tipo de pilar. Aquí tenemos un calcinable con base de cromo que todavía sí es de los más predecibles y en base a revisar los tamaños, las medidas y el tipo de restauración que vamos a hacer, pues vamos a darle un cuerpo mucho más robusto para poder realizar sobre ella la restauración que va a llevar.
este tipo de pilares, obviamente nosotros les llamamos es un pilar personalizado, ya que se hace en base a los requerimientos que necesite la restauración hablando en cuestión de altura, tamaños, todos los grosores, todo, y cuidando qué tipo de restauración es la que vamos a colocar sobre ella, ya sea una de metal, una de circonio o una en disilicato de litio, si va a ser atornillada o si va a ser cementada. Revisamos, revisamos con un encerado. En este caso, si lo vamos a hacer con con una IMAX, aquí es muy importante tomar en cuenta que si vamos a utilizar una restauración en IMAX, ya sea cementada o atornillada, no debemos de olvidar que las paredes o los grosores mínimos que necesita este tipo de restauración no debe de ser menor a 1 milímetro en cualquiera de sus caras, ya sea lingual, vestibular o proximales. Y en oclusal, por lo menos que tengamos unos 2 milímetros de material para que sea lo bastante predecible y no tengamos problemas de fractura. Tomemos en cuenta que con este tipo de encerados, pues nosotros vamos a realizar nuestro tamaño de pilar dependiendo de la restauración que nos hayan pedido. En base al encerado total que realizamos, empezamos a darle forma en base a también las guías para la reducción de la corona y darle el tamaño adecuado a este pilar. Revisamos los tamaños, que hayamos dejado el espacio suficiente en las caras, como lo había mencionado, el espacio requerido para la zona mesial, distal, lingual, vestibular, tamaño para nuestra cara oclusal, poder dar una anatomía adecuada también para esta restauración. Y aquí tenemos eh, aquí también algo muy importante es dónde podemos nosotros llevar la terminación cuando tenemos un aditamento de este tipo personalizado. Nosotros podemos determinar hasta dónde vamos a dejar nuestra terminación, o sea, un hombro alrededor de este pilar que obviamente sea equigingival para que nuestra restauración nazca desde el tejido y no se vea la unión con el implante o por lo a futuro no se exponga muy rápido, ¿no? Tomemos en cuenta que la mayoría de los implantes llega a haber una pérdida del tejido, pues aproximadamente de 1 milímetro en un año, ¿no? Entonces, vamos a cuidar el diseño de nuestro pilar para que esto, pues, no suceda de manera pronta, ¿no? Revisamos esto con las guías de control, las guías, como ya lo había mencionado, para los tamaños que vamos a cuidando con las guías, vemos cómo se ven los perfiles de emergencia desde una vista lateral. Veamos cómo se ve el pilar con nuestras guías oclusales. Una, un, una vista oclusal
Y veamos, en este sentido, una vez revisado con las guías de control, nosotros debemos de cuidar los grosores que vamos a determinar en cada una de sus paredes, hacia mesial, distal, vestibular, lingual o palatino. Esto es muy importante, eh, dependiendo de la restauración que vamos a colocar, tener unos grosores adecuados, y para eso es muy importante estas guías. Por ejemplo, como les mencioné, si vamos a utilizar una corona de disilicato de litio sobre este tipo de pilares, no dejemos menos de 1 milímetro de grosor para una corona atornillada. Si va a ser para una corona cementada, de preferencia de 1,5 milímetros a 2 milímetros en sus caras proximales y también lingual, palatina o vestibular. También por la cara oclusal, para que dejemos una buena cara oclusal, pues bueno, por lo menos dejemos del surco central al pilar, sí, no a la cara, no al antagonista, del surco central al pilar, por lo menos 1 milímetro. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor nuestra cúspide lingual o vestibular mida 2,5 milímetros, ya que recordemos que nuestra anatomía hacia el centro se va profundizando. Entonces, en el centro, cuidemos que tenemos por lo menos 1,5 milímetros para que una restauración de disilicato de litio no tenga problemas. No así si vamos a hacer una restauración en circonio. En circonio sí podemos, digamos, castigarla un poquito, o sea, con 1,5 milímetros en las caras proximales, a lo mejor en oclusal solamente con 2 milímetros a partir de la cúspide y 1 milímetro en la cara oclusal es suficiente. También recordemos que el circonio es muy fácil por su estructura que bloquee el color grisáceo de este pilar. Digo grisáceo porque lo más recomendable es que el laboratorio lo mande arenado para que de esta manera la adhesión se duplique, ya que cuando hace años los pilares, los clínicos lo pedían 100% al alto brillo porque se veía bonito, pero en realidad en función no ayudaba para nada, porque tanto brillo solamente hacía que el cemento no tuviera una adhesión perfecta. Entonces, hoy en día está comprobado que lo mejor es que se arene el pilar, cualquier tipo de pilar, ya sea hasta de oro, cromo, ya sea titanio o cromo, que se mande arenados para mejorar la adhesión de cualquier restauración sobre este tipo de pilares. Y bueno, la última corona que también podemos utilizar aquí, igual pues es la metal porcelana. La metal porcelana, pues bueno, igual como el circonio, podemos utilizar estas medidas para la restauración de la misma. Tomemos en cuenta que necesitamos un metal de un grosor mínimo. Entonces, el metal y la cerámica, bueno, con 1,5 milímetros, 2 milímetros en sus 4 caras, lingual, distal, vestibular o palatina, es suficiente para hacer una buena estratificación y pues mínimo 1,5 milímetros, 2 en la cara oclusal para una bonita anatomía. Tenemos, como vemos en esta imagen, es lo que les acababa de mencionar. Con el encerado podemos determinar, como lo vemos aquí, si podemos tomar la decisión en este momento si lo hacemos cemento atornillada o solamente cementada. Tomando todas las especificaciones que acabamos de mencionar, pues ya decidiremos si la hacemos en silicato de litio, circonio o metal porcelana.
Revisamos el pilar. Otra vez, revisamos muy bien con las bien un pilar que se realizó en base a con un aditamento con base de cromo y el grosor que tiene el aditamento en sí, ¿no? Como les digo, este aditamento que realizamos de manera personalizada tiene un tamaño mucho más robusto que si solamente utilizamos un T-Base. Si ustedes ven la diferencia, es muy grande, ¿no? Entonces, los calcinables para la realización de este tipo de pilares son bastante predecibles. Sí llevan un poquito más de trabajo, pero son mucho más predecibles. Este tipo de T-Base también funcionan y funcionan muy bien, pero hay que revisar sobre qué tipo de pilares vamos a utilizarlo. Por ejemplo, en este caso, no es lo más indicado, pero a lo mejor sí para un primer o segundo premolar inferior o superior, ¿no? ¿Por qué? Porque sus áreas son mucho más pequeñas, pero también hay que tener mucho cuidado ahí, porque hay veces que la cara mesial o distal, por ejemplo, de un segundo premolar superior, son tan pequeños los espacios que el propio T-Base apenas nos deja un grosor de 0.5 décimas de milímetro. Entonces, sí debemos de tener en cuenta este tipo de medidas a la hora de la toma de decisiones de qué tipo de restauración. Por ejemplo, en un espacio de ese tamaño es imposible que funcione una en IMAX. Puede funcionar una en circonio y puede funcionar mucho mejor una en circonio. Entonces, como ven, siempre es mucho mejor realizar un aditamento de este tipo con un calcinable, con base de cromo u oro. ¿Por qué? Porque se vuelve un pilar personalizado. Y en este tipo de casos, y en la mayoría de los casos, es una de las mejores opciones, ya que si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer una corona cementada, obviamente podemos, pero que nuestro pilar esté ligeramente inclinado al lingual, pues podemos recuperar mucho de sus otras tres caras, ¿no? Pero nos puede funcionar muy bien. Y un pilar recto, un tibes en estos casos, pues no nos serviría de nada. Entonces, sí genera un poco más de costo, pero pues yo creo que a la larga es mejor estar tranquilos que llevarnos problemas a nuestros consultorios, ¿no? Entonces, para nosotros, como técnicos, a la hora de elaborar esto, pues es casi prácticamente es la primera opción que tomamos, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, teniendo el pilar y teniendo el modelo y revisando la chimenea, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, o sea, la inclinación, pues un pilar calcinable con base de cromo o base de oro, pues nosotros podemos perfilar de manera personalizada este tipo de aditamentos y se puede tomar la decisión en ese momento, ya que cuando tenemos un recto de titanio o un T-Base, pues bueno, ya vamos mucho más limitados a la hora de la toma de decisión de la restauración o podemos tener problemas por sus tamaños y grosores. Vamos, vamos a revisar eh, algunos puntos que son muy importantes a la hora de hacer este tipo de restauraciones. Por ejemplo, los perfiles de emergencia ya en el paciente. Por ejemplo, aquí vemos cómo se ve la impresión del tejido.
cómo emerge la corona con este tipo de aditamentos personalizados, cómo emerge desde el tejido y abarca muy bien todos los espacios para no tener problemas de algún empaquetamiento de alimentos o que estéticamente nos haya quedado muy adentro, digamos, la terminación o demasiado vestibularizada, ¿no? En cualquiera, de este tipo de aspectos, pues ya pierde mucho, pues, la estética, ¿no? Entonces, vamos a cuidar todo este tipo de aspectos. Revisamos esta cara oclusal. Todo el perfil de emergencia de este implante. Como lo mencionábamos hace un momento, cuando tenemos un implante bien colocado, pues es mucho más predecible la toma de decisiones, ¿no? Ya que tenemos, por ejemplo, una tornillada o una cementada, es muy rápido tomar la decisión cuando tenemos bien colocado nuestro implante. Entonces aquí solamente vamos a preocuparnos a lo mucho de qué tipo de restauración quiere, ¿no? Si un en circonio, o una metal porcelana, o una en disilicato de litio, ¿no? Pero al estar bien colocado, pues la toma de decisión del material, bueno, ya es mucho más fácil. Y la otra es qué tipo de técnica va a utilizar, si va a ser una cementada o va a ser una atornillada, que eso ya lo determina también el clínico. Ahora, vamos a revisar qué pasa cuando los implantes, pues obviamente pasa mucho, que desafortunadamente no quedan en una buena posición. Vamos a revisar este caso que, bueno, nos llega este caso donde empezamos a revisar un poco la posición en base a esta fotografía. Si se dan cuenta, vean la posición de estos dos implantes, ¿no? Entonces, aquí es donde, pues sí es un tema donde debemos de hacer todo un análisis, todo un planeamiento para poder determinar en casos de este tipo, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque pues, en realidad el tema se vuelve extremadamente complejo cuando nos llegan este tipo de casos. O sea, dos implantes. Y bueno, nos llegan y lo más fácil, bueno, pues quiero que me rehabilites este trabajo que como creo que les ha pasado mucho a ustedes, cuando nos lo trae el clínico, eh, una frase que escuchamos mucho es, yo no los puse, así me llegaron. Entonces, está bien, o sea, eso, pues la verdad no tiene ningún problema, pero como que a veces de entrada es lo primero que nos comentan. Pues el tema es ahora
pues no es quién la hizo, sino cómo lo arreglamos, ¿verdad? Entonces, pues hacemos un análisis bastante amplio de estas situaciones y revisar todo, ¿no? ¿Qué tipo de pilares? ¿Qué tipo de restauración? ¿Qué tipo de materiales vamos a utilizar? Y todo esto, obviamente, pues no podemos solamente con esta imagen tomar todo este tipo de decisiones, ¿no? Para esto hay que hacer un modelo de estudio, usar su antagonista, hacer un encerado, ya sea desde un encerado directo a los pilares con unos pilares provisionales o hacer una plaquita base, o sea, usar todas las herramientas que tengamos a la mano para poder, en base a todos esos estudios, determinar qué es lo más factible para este tipo de tratamientos, ¿no? Vean, vean cómo se ve esta imagen con los pines de impresión, ¿sí? Obviamente tenemos que trabajar sobre una impresión directa a los implantes porque, pues, si no, ¿de qué manera vamos a determinar la inclinación que ya desde la fotografía previa se podían determinar un poco hacia dónde estaban dirigidos solamente por verlos por la área vestibular del tejido? Pero ya una vez que nos hacen llegar el clínico una impresión real de cómo está en boca, nosotros, bueno, nos llega la impresión, realizamos el modelo para poder hacer un mejor estudio de lo que vamos a realizar en este tipo de restauraciones. Tenemos el modelo de trabajo y bueno, aquí es donde vamos a hacer todo lo que les comentaba, ¿no? Eh, eh, obviamente, pues aquí la toma de decisiones es muy importante, ¿no? Porque el paciente está claro o tiene muy claro que se le dijo que se necesitaban este tipo o por lo menos 2 implantes para recuperarle los dientes faltantes, pero si revisamos muy bien, o sea, analizando perfectamente bien cómo está la posición de estos implantes, pues pues llegamos pues prácticamente a poder pensar que ninguno de los dos nos sirve, ¿no? Pero, pues, ¿cómo le comentamos esto a nuestro paciente, no? Entonces, es difícil que le digas de repente al paciente, sabes que no funciona ninguno, ¿no? Entonces, aquí era muy importante, por expectativas del paciente, por lo menos utilizar estos implantes, ¿no? Pero bueno, una vez haciendo todo el análisis, pues se llegó a la conclusión, después de revisarlo en base a, como les comentaba, encerados de diagnóstico, unas plaquitas, revisar este tipo de prótesis provisionales en boca, pues se toma la decisión de dormir un implante, ¿no? Porque desafortunadamente ya no sirve, pues más que servir estorbaría si es que quisiéramos llegar a utilizar al más vestibularizado, ¿no? Entonces, pues prácticamente no sirve para nada. Y se llega, se llega a la conclusión de dormir uno y utilizar, pues bueno, el que menos en cuestión de estética nos pueda afectar, en este caso en el que tenemos un poquito más a palatino. Entonces, ahora viene,
pues qué tipo de restauración vamos a poner ahí. Vamos a poner una restauración cementada, una restauración atornillada. Podemos hacerlo con un tipo, con qué tipo de pilares vamos a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, una vez determinado todo esto, hace poco hablábamos, bueno, en otras pláticas habíamos, pues, en cuestión de estética, se dice mucho que, bueno, a veces el metal porcelana no es el más estético. Yo difiero muchísimo de eso, ya que muchas de las restauraciones que hemos hecho y que se ven muy, muy estéticas han sido en metal porcelana, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que a veces se nos llega a la mente es vamos a hacer una restauración en circonio para que sea más estética. No, no, porque si analizamos muy bien, el circonio, como el metal, es una estructura interna. Entonces va a estar cubierta por cerámica. Si nosotros manejamos muy bien cualquiera de los dos, no importa el tipo de estructura, la estética está en la cerámica. Simplemente hay que saber trabajar muy bien tanto el metal como el circonio, porque también el circonio será muy blanco si ustedes gustan, pero si no lo sabemos manejar también se ve horrible. Entonces, en este caso, pues es imposible prácticamente que hablemos de algo libre de metal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente vean dónde está el implante que vamos a trabajar, ¿no? Vean su angulación. Entonces, imagínense, si nosotros hacemos una mini estructura en circonio, pues eso se va a fracturar, pero se va a fracturar a la primera, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer, fíjense, a partir de unas guías que tomamos de un encerado previo a esto, pues tomamos la decisión de hacer una pequeña estructura metálica atornillada, cementada. O sea, atornillada porque vamos a utilizar solamente un implante, pero como dormimos uno de los implantes, pues también hay que recuperar el lateral. El lateral lo vamos a hacer cementado sobre el, el central, perdón, tanto el central como el lateral los vamos a cementar sobre esta pequeña estructura que vamos a realizar, como les comento, en base a todo lo previo que ya hicimos antes. No es solamente que nos llegue, bueno, voy a hacer esto así, no, no es fácil, hay que analizarlo desde muchos puntos de vista. Entonces, se decide hacer una pequeña estructura, se les da la forma de pilar y se realizan las dos copias, ¿no? Incluyendo una sobre diente natural. También, como había un poco de pérdida de tejido, pues hay que poner un poquito de cerámica rosa para la realización de esta restauración. Revisamos todo esto ya opacado, ya trabajado y la integración del asentamiento de esta estructura, que todo vaya quedando conforme todas las guías que nosotros ya manejamos y la posición de las coronas, porque tomes en cuenta que realizamos unos pilares, ¿sí? Donde vamos a cementar unas coronas. Entonces,
Nosotros, en base al encerado que teníamos, se realizaron las distancias y tamaños de estos pilares que van a recibir estas coronas. Como ven, esto es el resultado de esta restauración. Ya después de unos meses que ya está en boca, llevaba 6 meses aproximadamente. Como ven, no es la rehabilitación más estética que ustedes pudieran ver, pero viendo la complejidad de lo que teníamos, es una, una rehabilitación bastante exitosa, ¿no? Tomemos en cuenta que aquí, pues la expectativa de la paciente era muy alta de utilizar estos implantes, ¿no? Ya el simple hecho de haberla convencido de que uno de ellos no nos iba a servir, pues ya es un tema que discutir, más bien llegar a un acuerdo con el paciente, porque pues esto de alguna manera le generó, pues desde un alto costo hasta el tiempo de la integración, como para que luego la convenzas de que no funcionan, pues bueno, ella estaba convencida de que se tenía que utilizar alguno de sus implantes, si no es que los dos, ¿no? Bueno, en este caso, pues bueno, pero bueno, ya se logró salvar uno de ellos y bueno, véase muy bien cómo, a pesar de todo lo que se realizó, se ve una buena integración de estas coronas sobre el tejido, ¿no? Toda la integración desde el lateral, que es el que quedó prácticamente volando, ¿sí? Un cantilever sobre este implante, y las otras dos coronitas, ¿no? Bueno, ahora, revisando este otro tipo pasando a otro tipo de aditamentos, también vamos a revisar el cementado de este tipo de restauraciones, ¿no? Tenemos eh, un pilar y una corona, un pilar recto, donde vamos a unir estas dos piezas y cómo es para nosotros o cómo es una de las maneras más adecuadas de unir una corona a un recto de titanio, un T-base, y hacer la integración para hacer una corona cemento atornillada. Una vez que tenemos ya sea recortado, ya sea calcinable, o ya sea solamente eh, desgastar un pilar recto de titanio dándole la forma a este pilar, bueno, revisamos el asentamiento de la corona que vamos a cementar a este pilar para realizar una cemento atornillada. Entonces vamos a revisar, viene el asentamiento de esta corona sobre este pilar. Obviamente, este tipo de restauraciones, lo mejor es revisar el asentamiento de nuestro pilar en el modelo. Una vez que revisamos que el pilar se encuentra en la posición adecuada, una vez que nosotros ya lo perfilamos, colocamos la corona y hacemos todos los movimientos oclusales y revisamos los puntos proximales de esta restauración. Vemos cada una de estas imágenes, nos muestran el asentamiento y la colocación de la corona para estar plenamente seguros antes
de cementarla, ya que, bueno, aquí hay, digo, en lo personal, nosotros sugerimos que el cementado lo hagan en la clínica. Nosotros hacemos todo lo requerido de revisar puntos de contacto o si es necesario que se vayan a prueba y se revisen boca, pero sí aconsejamos que el cementado lo hagan en boca. Pero, bueno, también nosotros sin problema también realizamos este tipo de cementaciones en el laboratorio. ¿Por qué les comentamos que lo hagan en boca? Porque suele pasar que cuando nosotros lo cementamos, muchas veces resulta que nos dicen, falta tantitito naranja o tantitito color. Entonces, de cementar una corona de este tipo, pues puede llegar a lastimar ya sea el pilar o la corona. A lo mejor una corona que es, digamos, metal, cemento atornillada o en circonio, no tiene mucho problema. Pero cuando es una en IMAX, de cementarla de un pilar de estos, la mayoría de las veces se puede llegar a fracturar. Entonces, por eso es que nosotros sugerimos que lo hagan en boca. En boca, lo hagan en clínica. ¿Por qué? Porque ya puede colocar su aditamento, lo atornilla, no de manera definitiva, pero sí para que esté bastante estable y coloque la corona y la pueda probar para cualquier tipo de detalle. Ya pueda ser que a lo mejor quieran un poquito más de contacto más fuerte o un poquito más de color o que le aumenten una cúspide. Entonces, todo esto se puede revisar antes de la cementación. Pero como les comento, sin problema, nosotros también lo podemos hacer. Entonces, lo podemos mandar sin cementar, bien revisado, y ya una vez que está todo revisado en boca, la manera más, si no lo queremos hacer en boca, esta es una manera de cementarla en el modelo muy fácil. Para este tipo de restauraciones, pues siempre la pregunta es, muchas veces nos la hacen, ¿qué tipo de cemento utilizar? Nosotros recomendamos que sea un cemento autopolimerizable. ¿Por qué? Pues bueno, tomemos en cuenta que uno, digamos, no es fácil que pase la luz por más bien no va a pasar la luz con este tipo de cementos, ¿no? Hay quienes les gusta utilizar un ionómero de vidrio. Bueno, eso ya lo dejamos mucho a consideración, pero nosotros sí le recomendamos que sea un cemento autopolimerizable para este tipo de restauraciones, ¿no? Entonces, revisamos cómo está ya la corona una vez cementada en el modelo, revisamos el asentamiento y lo único que vamos a hacer es quitar los excedentes que previamente también hemos cuidado que no vayan a inundar la chimenea. Revisamos cómo se ve el perfil de emergencia de la corona. Revisamos perfectamente bien todo su contorno, que haya asentado perfectamente bien en la plataforma. Y esto
Esto es algo que en el modelo muy fácil se puede realizar, ya sea en el laboratorio o como les comento, una vez que se probó en boca, lo retiran, lo colocan en el modelo, realizan la cementación y muy fácilmente solamente la llevan a boca y la atornillan. Revisamos el tejido, el perfil de emergencia, el implante que previamente fue acondicionado con un provisional. Y vean cómo se ve el tejido, todo se ve eh, bien, cómo se ve en esta vista oclusal, el implante está bien colocado, ¿sí? Eh, Tomemos en cuenta que los perfiles de emergencia que vamos a realizar a la hora de hacer los movimientos del tejido, porque siempre es mucho mejor un tejido que se conforma o se le va dando forma para la realización de este tipo de restauraciones. Poco a poco hay que ir conformando el tejido. Lo único que hay que tomar en cuenta ahí es que no vaya a quedar nuestro perfil de emergencia más ancho que la cara oclusal, sino pues eh, la cara oclusal o el borde incisal. ¿Por qué? Porque pues, entonces imagínense, toda el área cervical va a quedar mucho más ancha que el borde incisal o la cara oclusal. Entonces, se vería muy raro este tipo de restauraciones. O si nosotros la hacemos como debe de ser, o sea, un poco más delgada en cervical, creciendo en su anatomía hacia la cara oclusal y los perfiles de emergencia, pues cuando llegue a boca van a haber unos huecos en el tejido, ¿no? Pero es por haber presionado demasiado el tejido y lo dejaron más amplio que la cara oclusal. Entonces, es lo único que se debe de revisar cuando se manejan este tipo de tejidos. Una vista de cómo se ve la corona ya en boca. Vean el perfil de emergencia, ya está atornillado. Véase la integración de los tejidos y la estética de esta corona una vez que está integrada con sus dientes proximales. Y tomemos en cuenta, como les comentaba hace un momento, es una metal porcelana. Y cuidando todo lo que les había mencionado acerca de los grosores y la estratificación que se haga, no necesariamente necesitan poner un circonio para este tipo de restauraciones, o por lo menos en el entendido que no, por ser metal, no es estético. Entonces tenemos todas las ventajas de un metal porcelana y la integración al mismo, bueno, también depende de toda la información que se le dé al técnico para la estratificación. Revisamos la corona días después de su integración en boca o de su colocación en la boca una vez atornillada. Veamos cómo se ve esta corona en una vista lateral, cómo se integra desde la anatomía hasta estos pequeños detalles de la anatomía vestibular. Bien. Revisámosla, seguimos revisándola, una vista lateral, véase cómo la integración se ve bastante estético, esta restauración ya colocada en boca días después. Y
Aquí es muy importante el manejo de los tejidos, ¿no? Porque muy independientemente del tipo de material que se utilice para la restauración de estos implantes, pues es muy importante cómo se van a manejar los tejidos, y esto es lo que le va a dar mucha naturalidad a los perfiles de emergencia, y que no haya ningún problema en cuestión de pérdidas de tejido y demás, ¿no? Por eso la importancia de colocar desde un buen provisional, manejar muy bien los tejidos, porque los tejidos son los que van a hacer que esta restauración se vea muy natural. Nosotros podremos hacer una muy bonita estratificación y demás, pero el cuidado de los tejidos propiamente es pues toda la habilidad del clínico, ¿sí? Muchas veces me he escuchado que pues, el circonio, que es mucho mejor o se integra mucho mejor para los tejidos que una metal porcelana, o que la metal porcelana ya tiene más problemas y a lo mejor es un circonio. Eh, pues antes del circonio, pues el metal no tenía ningún problema. Que tiene muchas bondades el circonio, sí es cierto, pero de ninguna manera una metal porcelana le causa problemas al tejido. ¿Por qué? Porque eso depende mucho del tipo de terminación que le demos a nuestra cerámica. Si no, imagínense, no solamente estamos hablando de implantes, sino todo tipo de restauraciones que se hacen en boca, eh, pues tendrían muchos problemas, ¿verdad? Entonces, no es un problema de los materiales, ¿no? Más bien es un problema de cómo se manejan los tejidos. Eso es lo más importante. Veamos cómo se ve la integración de esta restauración en boca en el paciente. ¿Sí? Siguiente. Y bueno, esta es la restauración ya en boca, de cómo se le integra a el paciente este tipo de restauraciones. Y como les mencionábamos, chequen en esta sonrisa del paciente, pues es difícil distinguir eh, cuál es la restauración que se le puso a esta paciente, ¿no? La integración eh, que hubo es bastante buena, a pesar de los pequeños cambios que haya habido en el tejido, o, eh, eh, o en el material que en este caso se utilizó, que es una metal porcelana, ¿no? Como lo comentamos, la integración es bastante buena, a pesar de que se diga lo que se diga sobre una metal porcelana, ¿no? Entonces, amigos, esto es solamente parte de lo mucho que se puede hacer en la rehabilitación sobre implantes. Esperando que les haya gustado y más que nada que les sirva a su práctica profesional algo de lo que hoy les compartimos. Por mi parte, Joel López y Labceram les agradece su atención, no sin esperar ahorita responder sobre todo tipo de dudas que tengan. Estamos atentos y vamos a ir revisando cualquier duda que ustedes nos hayan hecho el favor de comentarnos. Con gusto nos quedamos aquí para eh, platicar sobre las dudas que ustedes tengan. Ahora, en conclusión, bueno, la importancia, ¿sí?, de la toma de decisiones
de los materiales, ¿sí? Una vez que nosotros conocemos perfectamente los materiales y teniendo toda la comunicación posible con su técnico, no hay nada que no sea imposible. De alguna o de otra manera, hay formas de poder rehabilitar casos que a veces son un poquito extremos, ¿no? Pero eso sí, la importancia de la toma de decisiones de los materiales debe de ser la base para que una restauración de este tipo sea funcional y todos podamos ir a descansar sin temor a que algo de esto nos cause problemas. Entonces, nosotros hoy en día pues ya estamos trabajando completamente bien en el laboratorio para, bueno, seguir revisando todo este tipo de casos. Entonces, vamos a revisar algunas dudas que nos hayan hecho llegar y con gusto las veremos. Nos hace una pregunta aquí, Kilu, que si podemos realizar una gingivoplastía en el central. Bueno, que si no puede ocasionar una gingivoplastía. So, ok, sí. En el diente, no, en el implante o en el póntico. Ok. La gingivoplastía se puede realizar en el diente natural, pero en el implante, no. O no, o hay algo que no estoy entendiendo bien, pero ok, bueno, si nos pudiese ampliar un poquito la pregunta, con todo gusto, porque si hay algo que como que no estoy eh, entendiendo bien de la pregunta. Bueno, eh, muy bien, bueno, antes que nada, bueno, agradecer a todas las personas que nos mandan saludar y también agradeciendo la presencia y el tiempo que nos dedicaron para escuchar parte de lo que nosotros realizamos en el laboratorio. También agradeciendo a la Casa de Ivoclar por habernos dado este espacio para compartir un poco de lo que manejamos en el laboratorio. Alex y todo tu equipo, muchas gracias por la transmisión y eh, también estamos abiertos a cualquier comentario sobre algún tema en particular que a futuro quisieran que les podamos compartir y que podamos ayudarles. De antemano, les agradecemos y muchas gracias y buenas tardes. Cuídense mucho.